Hola, Paolo. Hola, Ramón. Por favor, prenda la cámara. Sí, sin duda alguna es muy interesante lo que acaba de decir eh, Paolo, ¿no? El ejercicio de que cómo se hace con una constitución que desde el 2008 tiene unas características muy cercanas a las formas económicas del neokeynesianismo. Bueno, David, si nos puedes ayudar prendiendo la cámara, estamos deseosos de escuchar tus reflexiones respecto a la pregunta que ya hicimos. ¿Tiene o no un gobierno que acaba de llegar al poder con el 35% de los votos totales a aplicar su plan de gobierno y cuál es el límite? David, te escuchamos. Sí, yo comparto también la idea de Ramón de que no es tanto, no es dicotómica la respuesta, pero mi respuesta sí va con la base de que para mí la democracia no sirve, porque la democracia sí es verdad, es la mayoría y toda la nota, pero siempre hay un porcentaje que queda exento, un porcentaje que queda rechazado, un porcentaje que no es escuchado, un porcentaje que, por ejemplo, en mi caso, el nulo de estas elecciones. ¿Cómo? Es que no tiene dinero para poder visibilizarse en las elecciones, por más que hable, no Correcto, correcto, correcto. da Entonces, dinero. no tiene mecanismos de poder, ni mediáticos, ni económicos, ni políticos. Entonces, eh, estas pequeñas minorías quedan rezagadas. Entonces, no debería tener todo el derecho de aplicar su modelo, porque si son tan contrarios como en el caso actual, pasa lo que escribí en los ejemplos anteriores. O sea, ¿qué va a hacer ese chico que no puede estudiar, ese chico que va a trabajar y va a ser explotado muy probablemente? ¿Qué pasa si nos quitan un 13º? Me explico. Entonces, son algunas cosas que hay que considerar, y yo creo que una persona, insisto, que no considere a estas minorías, a estas personas, aunque sea solo una que exista, y no la considere y la pisotea, es una persona cruel y malvada. No tengo nada Muy más bien. que decir al respecto. Bueno, David ha hecho una reflexión sobre la necesidad de recordar que en la democracia hay ni siquiera minorías, sino grandes cantidades de personas que quedan desplazadas, excluidas, marginadas y maltratadas por esa sociedad que se trata de legitimar desde un supuesto discurso de mayoría. Anabela, ya sabes la pregunta, te escuchamos. Sí, tengo una opinión muy parecida a la de los compañeros presentes. Especialmente cuando la diferencia en votos fue tan poca, especialmente cuando existe esta victoria sin un margen tan grande de diferencia, porque significa que hay una gran cantidad de personas, o bueno, una cantidad considerable de personas que está votando por otro plan, que está votando por una postura totalmente distinta. Entonces, parte de la gobernabilidad que se debe llevar dentro de una ciudadanía tan dividida frente a estas, no solo ideologías, sino prácticas y acciones al momento de tomar decisiones dentro del Estado en sí, debería ser una adopción de ciertas ideas, una adopción de ciertas características de estos otros planes o de estas otras propuestas que también tuvieron un gran número. Yo creo que eso sería mucho más y comparto mucho este debate de la democracia inexistente, de la falsa democracia o del ideal de una democracia inalcanzable, porque creo que lo más cercano que podríamos estar hablando de esta democracia sería eso, o sea, el compartir de, obviamente no vamos a rechazar todo un plan que ganó, pero sí se podrían incluir cosas frente a las personas que buscábamos pues algo diferente. Sí, un elemento significativo de ese encuentro es que no había ninguna mujer en el equipo de transición con el equipo de gobierno, ¿no? Entre otras cosas, como hablar de Manta 4 días seguidos y de muertos en Manta y ya estar hablando de una nueva base militar de Estados Unidos. Colombia tiene 9 bases militares y nunca ha exportado tanta droga. Sin duda alguna que van a ser interesantes los próximos meses. Poniéndome un poco de abogado del diablo, ustedes saben mi posición. Yo creo que era una pelea entre capitalistas, entre capitalismos, el capitalismo neokeynesiano, que tiene una mirada más humana, para mí es así, comandada por las políticas de Andrés Arauz, por el pensamiento político-económico de Andrés Arauz, que sigue siendo capitalismo, sino neokeynesiano, y el neoliberalismo, que tiene su derecho a existir, que tiene su derecho a estar, bueno, claro que tiene su derecho porque aparece todos los días en los medios de comunicación, son los mismos analistas, son los mismos amigos, son los mismos canales y son siempre una infinita mayoría. Y era una pregunta que
que también la filosofía es una cuestión personal, ¿no? Este año y un mes que tenemos en Ecuador de pandemia, ¿qué cosa más significativa ha resultado en tu cuerpo y en tu mente? Comienzo yo. En mi cuerpo, la destrucción total de mi cuerpo por las operaciones, por los estados de salud. Y en mi mente, bueno, una economía destrozada, unas cuestiones injustas que las leyes que solamente ven al padre como una figura alejada y que tiene que soltarlo todo y no tener nada, creo que es lo que a mí más me ha afectado, pero sobre todo el hecho de que el cuerpo mismo cambie, ¿no? Y en el cuerpo tenemos a grandes personas de la filosofía, como Judith Butler, el propio Zizek, que habla tanto del cuerpo. No sé ustedes cómo han vivido este COVID, no sé si en su mente, en su economía, en su bolsillo, pero yo creo que el cuerpo es algo fundamental. A lo mejor ustedes no lo pasaron, gracias a Dios, pero tienen un familiar que cambió completamente su cuerpo por culpa de este virus. Pablo, comenzamos contigo, que además hay una relación especial porque ambos somos padres, fuimos parte del grupo coparental, sabemos que no solamente podemos servir para abonar miles de dólares y no tener derecho. Pero bueno, Pablo, te escuchamos. Gracias, mi hermano. A ver, en lo personal, yo hasta ahora no me he enfermado, hasta el COVID me rechaza. Mi novia con quien vivo se enfermó, duermo al lado de ella y no me enfermé yo. Entonces, imagínate, hermano. Y mi hija también, gracias a Dios, el sábado ya les hizo el examen y, bueno, ya está bien, gracias a Dios, mi hija, en ese sentido. Ahora, obviamente, estas situaciones nos afectan también emocionalmente, psicológicamente, obviamente, ¿no? Hay desesperanza, incertidumbre en lo que pueda pasar. Se habla de un nuevo confinamiento. Yo no sé si la economía pueda soportar este nuevo confinamiento. Es obvio que se va a reducir el aparato del Estado. Yo soy servidor público, ¿no? Y si viene un nuevo confinamiento y soy abogado y cierran los juzgados, yo, o sea, ¿qué hago? Y tengo una hija, ¿no? Entonces, nos afanamos, ¿no? O sea, quizás no deberíamos hacerlo tanto, pero ese es el deber ser, pero el ser es otro, ¿no? Cada persona está estructurada de manera distinta. Yo soy ansioso, por ejemplo. Entonces, sí es muy complejo. En la pandemia, bueno, fuimos creo que la segunda institución pública, porque hubo como 3 que estuvimos al día en los pagos, ¿ya? Porque a nosotros nos pagan de los débitos de los jubilados y de los afiliados, porque trabajo para el PIE. Los militares y los policías, eso no te preocupes, que eso estuvieron al día. Claro, entonces, o sea, yo personalmente yo no tuve problemas económicos, pero si habían colegas, hermanos, que no tenían nada que comer, literalmente, colegas abogados que nada tenían que comer. Entonces, sí es muy preocupante. O sea, este no es un problema individual, es un problema que debemos de verlo de manera colectiva, ¿verdad? Porque la afectación de los demás, de una u otra forma, también van a terminar afectando a toda la sociedad. Por supuesto, muy bien. Ramón, te escuchamos. A mí me dio la estocada cuando recién comenzó el tema por las imágenes. Es decir, salir a hacer la compra y ver a un mundo apagado, una fila en silencio afuera de un supermercado. Ese tipo de imágenes me golpearon de entrada. Y a partir de ese momento, o sea, me dolió, mentalmente me dolió desde el inicio, pero a partir de ese momento creo que entré en una negación, o sea, centrar el odio y la frustración y la incertidumbre en temas como la política y en temas como el manejo de los medios. Entonces, eso es en el caso de la mente. Y en el caso del cuerpo, creo que inteligentemente creo que comencé a gastar las energías en un lugar de 3x3 haciendo ejercicios, porque si no me iba a volver más loco. O sea, me iba a llevar encima la ansiedad, me iba a llevar encima el tabaquismo. Entonces, por lo menos cuando siento que las revoluciones de la frustración, de la incertidumbre, de la cabeza,
me dan una señal, me meto a hacer ejercicios porque si no, no aguanto. De acuerdo, perfecto. Hasta ahora veo que nadie ha hablado de la palabra muerte. Yo agradezco que sea así. Yo no puedo decir lo mismo. Mucha gente amiga. Recuerden que la amiga, las amistades es una familia, es la familia en otros discursos. Y qué bueno. Así que espero que los dos relatos que nos acompañen también nos digan lo mismo. David, te escuchamos. Bueno, sí, también no me he contagiado hasta ahora, pero seguir así, la verdad. Respecto a la muerte, sí hubo muerte, pero no de alguien que para mí sea muy necesario en la vida, ¿no? Y agradezco eso también. Y lamento también tu pérdida, Tomás. Pero yo creo que la idea de la muerte sigue recurrente todavía en este tema de la pandemia. Menos, pero sigue. ¿Y qué pienso? Yo creo que más que el cuerpo, porque sin duda el virus es un biología, ¿no? Es vida, es una vida que tiene su función, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo más importante en esta pandemia sigue siendo es el temple mental que puedas tener, porque si este virus te cacha muy triste, muy estresado, muy ansioso, muy lo que sea, te mata. Entonces, yo creo que el temple fue muy importante para la cura, para la lucha contra el virus y todo esto, ¿no? Y yo creo que lo sigue siendo. Que el cuerpo es importante también, como decía Pablo, que hacer ejercicio en sus 3 metros cuadrados, sí, por supuesto, hay que seguirlo. Pero la mente también, y hay que nutrirla, porque si no conoces tus demonios, no puedes combatir los demonios externos, ¿no? Entonces, eso, yo creo que tiene que ver mucho, mucho más con la mente que con el cuerpo. En algún momento deberíamos analizar, antes de pasar con Anabela, el hecho de qué cosa se quedó pendiente. Alguno tenía para poder exorcizar sus demonios o poder desfogar, reunirse con los amigos, otro tomarse una cerveza con conocidos. Imagínate nuestro único desfogue al tener una vida tan abstémica era ir al estadio, a la General Norte, Platea Alta, al Estadio Barcelona, ¿no? Es ese rinconcito que a uno le quitan, ¿no? Pero bueno, ojalá eso hubiese sido lo único, ¿no? Hay muchos otros dolores más importantes. Anabela, te escuchamos. ¿Cómo ha sido este ejercicio del COVID en tu propio cuerpo, en tu propia mente, en lo que tú quieras indicar? Concuerdo bastante con el asunto de la batalla en gran medida a nivel mental, a nivel de salud mental, y que ha tocado nuevamente no solo visibilizarla en el hogar nuclear en el que uno tiene aquí en casa, sino dentro de todos los círculos. He tenido también situaciones de muerte que particularmente no me han afectado a mí, pero sí a mis seres queridos, a mi madre, a mis familiares, y el dolor se comparte, ¿no? Uno siente más dolor por la persona que ama, que está sintiendo dolor, que otras cosas en algunos casos. Entonces ese ha sido como que el dolor compartido que hemos tenido, y que es en general, o sea, es un dolor de toda una nación, de todo un mundo, de todos nosotros y nosotras en general. Una cosa que también movía bastante, y creo que es importante rescatarlo, porque hay muchos tipos de muerte, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel mental, como a nivel espiritual, muchos tipos de muerte. Pero creo que algo que denotó mucho dentro de este tiempo y que me tocaba escuchar bastante es como la pérdida, no es de una identidad en sí, tampoco, no quiero ponerle un nombre. De hecho, si ustedes pueden ponerle un nombre, un significado frente a lo que yo voy a decir, sería genial. Sobre un sentido de dignidad, sobre un sentido de qué es lo que deseo y de lo que me merezco, por todos los relatos que se escuchaban constantemente. ¿Qué es lo que se merece ese trabajador, ese doctor, esa doctora, ese enfermero, esa enfermera, esa persona de salud, yendo todos los días a trabajar? Sí, viviendo su vocación, entregándose, pero ¿qué es lo que merece esta persona? ¿Qué es lo que merecen los trabajadores en el supermercado, en el mercado, en las tiendas? Amigos, amistades que tenían que ir, que tenían que enfrentarse y que tenían una explotación sumamente grande y que no podían renunciar, y que cuando renunciaban se sentían horrible. Entonces, esa lucha frente a la dignidad, frente a la supervivencia, y ese tipo de muerte que llevaba también un tipo de muerte espiritual y que también era dolor, también era mucho dolor.
Entonces, eso también creo que habría y sería genial rescatar, por ejemplo, ese significado de los tipos de muerte que hubo y cómo también subsistir o vivir después de estos tipos de muerte frente a una realidad que ya sabemos que es diferente, ya sabemos que obviamente no va a regresar, pero que va a seguir así por mucho tiempo. Entonces, todas estas situaciones de adaptaciones y de crisis, que si antes eran difíciles transcurrirlas, pues ahora lo son muchísimo más. Fantástico, ya lo noté porque creo que ese sería tranquilamente la próxima sesión. Hablar de los tipos de muerte, esa muerte de la dignidad, como bien dices Anabela, de aprovecharse y firmar una ley mal llamada humanitaria y que miles, decenas de miles, docenas de miles de personas fueron expulsadas de sus trabajos con liquidaciones de 22 centavos, 30 centavos después de 20 años de trabajo. Creo que queda como tarea pendiente en una próxima ocasión hablar de los tipos de muerte, pero bueno, ya que hablamos de los tipos de muerte, vamos a hablar de la figura de Dios y de cómo queda Dios, cómo queda Dios frente al COVID. Hay un pastor bastante importante, un intelectual llamado Dante Gebel, les invito a escucharlo, que trata de romper algunas cosas y algunos esquemas, otros no pueden, ¿no? Pero algunos sí. Y uno de ellos indica que de los paradigmas que quiere romper es que hay que entender perfectamente que la vida es un ejercicio permanente de estar conflictuado, de estar luchando y de que es muy injusto dejarle a Dios solamente lo malo. Pero acá lo vamos a reflexionar y voy a compartir unas diapositivas rápidamente sobre un ejercicio que hizo Juan Pablo Feynman en la contraportada de Página 12, el famoso diario de Buenos Aires, 4 meses atrás. Aquí está la fotografía de una mujer vestida para la iglesia sin poder entrar. La foto produce una gran tristeza y mucha piedad. Le han cerrado las puertas de la casa de Dios y ella igualmente reza. Se la ve muy sola, nadie abrirá la puerta para escucharla. La religión no tiene una respuesta para darle. Sin embargo, ella sigue rezando, su fe es muy fuerte. No ve o no quiere ver que la gran puerta cerrada de la catedral es el símbolo de un Dios que no se digna escucharla, o porque está ausente, o porque no quiere, o porque no existe. Ramón, lee el segundo párrafo. La mujer que reza ante la puerta cerrada acaso sea una figura patética, pero también es envidiable. No necesita pruebas de nada. Ha construido a Dios en su corazón. Allí lo siente y ella se dará la respuesta que necesita. El que cree en un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso y bueno está sólidamente protegido ante los vaivenes terribles de la existencia y la realidad irrefutable de la muerte. Digamos, Dios es el amigo imaginario de los adultos. Como los niños creen que está junto a ellos, los acompaña y los escucha. Durante los pestíferos días que corren los habitantes de este planeta, no esperan mucho de Dios. Por ejemplo, creen más en una vacuna salvadora que en un milagro divino. La ciencia se ha impuesto sobre la fe. Una pausa ahí, ¿no? Esto es muy interesante. Estamos hablando de alguien que es el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, además tiene ascendencia judía, como todo lo que significa para la tradición judío-cristiana, y es alguien que quiere remarcar algo, ¿verdad? En la propia actualidad los creyentes no están indicando de que llegará la gran solución divina, como pasó en otros siglos o en otras liberaciones, sino que miles de millones de personas estamos esperando de que la ciencia resuelva este problema. Anabela, el tercer párrafo, el último. Entre tanto, esa mujer sigue... Déjame un ratito girar esto, perdón. No puedo girarlo, ya lo giré. Entre tanto, esa mujer sigue solitaria ante la puerta de la catedral, rezándole a un Dios ausente, que no le dará respuesta alguna ni sanará a los suyos. El ser humano es el causante de todo el mal que hay en el mundo. Si al virus se le derrota, será por medio de la ciencia, que, como decía Heidegger, no piensa, pero quizás pueda hacer retroceder a la pandemia, una conquista que tendrá que ver con la praxis humana, no con la bondad divina. Muy bien, hasta aquí vayan observando ciertos, vayan anotándolos porque vamos a hacer preguntas y reflexiones acerca de cómo queda Dios después de la pandemia. Los hedonistas liberales, esos que ya sabemos, hedonistas, liberales, ateos, posmodernos, se llevan toda la película. Dedican su vida
a la búsqueda de placer. Pero como no hay un ente externo que les garantice el espacio de esa búsqueda, se ven atrapados en una densa red de regulaciones autoimpuestas políticamente correctas, como si los controlara un superyo mucho más severo que el de la moralidad tradicional. No hay nada más opresivo y regulado que ser un simple hedonista, que no puedo decir tal cosa, que no puedo decir tal cosa, porque estoy siendo políticamente incorrecto. O sea, no hay cosa más opresiva que esa regulación hedonista, liberal y atea. Y aquí ya sale Tomás Creyente. Ya vas a leer tú, David. El Dios que nos muestra Jesús y que hay que rescatar del discurso hegemónico antes del 2030, hemos hablado porque antes de ese año, es uno sufriente y que espera al ser. No es un Dios de justicia infinita, sino un Dios de perdón infinito. Un Dios que llora y sufre, Jesús crucificado, uno que tiene como eje la solidaridad, el no juzgar, el de rodearse de los más vulnerables y despreciados de la sociedad. Porque el dolor de Dios entraña que forma parte de la historia, que la historia lo afecta a Dios, que no es solo un uno trascendente que maneja los hilos desde arriba. Termina la David. ¿La tienes? Sí, el dolor de Dios entraña que la historia humana no es solo un teatro de sombras, sino el espacio de la lucha real, una lucha en la que participa lo absoluto y se decide su destino. Un Dios sufriente es el que requerimos para esta década, como decía Heidegger, muy ateo. Ya solo un Dios puede salvarnos. Dios no es ese pintor que se separa de su obra una vez acabada y señala su autoría con una firma, apenas indistinguible en la orilla del cuadro. Él genera su presencia sin dejar la libertad del ser de darte la espalda. Ya solo un Dios puede salvarnos. Está Feynman diciendo que Dios para nada. Yo quiero decirles que Dios genera su presencia sin tocar nuestra libertad. Sin tocar nuestra libertad. Esa libertad que tiene el ser humano incluso de darle la espalda y decir, bueno, esta era la ocasión para que Dios brille y Dios no quiso brillar. A ver, ¿alguna reflexión que queramos hacer? A ver, Ramón, tú primero, a partir de estos contenidos que hemos visto inspirados en este libro que está acá, El dolor de Dios, te escuchamos. Bueno, profe, primero aclarar que el libro no lo tengo, o sea, no lo he hojeado. Lo máximo que pude escuchar es la posición de Zizek. Y en cuanto a la diapositiva, yo creo que soy un hedonista ateo. O sea, no sé si al punto de hedonista liberal ateo, pero soy por ahí un hedonista ateo. Y Pero, posmoderno. sí, posmoderno. Pero justamente de los golpes mentales que me dio la pandemia, era el tema de en qué se aferra un ateo. Es decir, en qué esperanza ponemos el hecho de que llegue una nueva normalidad, lo que sea que venga. Entonces, ¿dónde pongo? Se aferra a su opresión políticamente correcta. ¿Qué mejor que eso? Sí, sí, claro, o sea, esperar que de esa políticamente correcta, de ese discurso políticamente correcto nazca como que no sé, o sea, como que alguna bondad de la nada, pero bueno. Perfecto. Entonces, eso, y más que nada, algo que sí le escuché a Zizek criticar a los ateos de esta época, es el tema de que, por ejemplo, uno de los símbolos ateos de este momento en el mundo occidente es Richard Dawkins. Y Richard Dawkins es muy, dice Zizek, de celebrar cada cagada que hace el Vaticano, digamos. Pero sí soy del pensamiento de Zizek cuando se pregunta por qué Dawkins no hace el estudio de cuán necesario es para el espíritu humano esa figura de Dios y cómo la figura de Dios está puesta hoy en esta pandemia. De acuerdo, muy bien. Muy bien. Anabel, ¿alguna reflexión que quieras hacer? ¿Dónde queda Dios? ¿Cómo queda Dios después de esta pandemia? ¿Dónde queda Dios? Es curioso, para algunas personas, y porque lo he escuchado, lo he vivido de cerca,
Dios está aún más presente en el sentido de esto de tener que arrojarse. Uno de los carismas justamente de la providencia es este hecho del abandono. Entonces, si yo estoy frente a una situación de turbulencia, yo me arrojo y me abandono con mucha más fe incondicional frente a estas situaciones de inconformidad que estoy viviendo, como la señora parada frente a la puerta. Entonces, para algunos, paradójicamente, puede haber sido un aumento de fe. Para otros pudo haber sido una disminución de la misma, porque ¿dónde está Dios para salvarnos? ¿Dónde está Dios para cuidarnos? Porque Él no está gestionando las vacunas prácticamente. Que eso sería desde el punto mucho más de lo vivencial, de aquellos que perciben mucho más de cerca estas circunstancias de supervivencia nuevamente. Y yo creo que también hay aquellos que nos permitimos teorizar, que siempre pasa, ¿no? Aquellos que permitimos discutir acerca de este tema y particularmente, ¿dónde queda Dios? Creo que Dios queda bajo la perspectiva de la necesidad de algo que nosotros deseamos que esté presente en situaciones de angustia, sea el Dios judeocristiano, sea el Dios, sea cualquier tipo de Dios, sea la ciencia, sea el gobierno, sea la economía, sea la familia, sea la mascarilla, o sea, algo que nos brinde la confianza en un momento en que nosotros no la tenemos ni en nosotros mismos ni en lo que está pasando allá afuera, situaciones de poco control a 100% y elevado. Entonces, eso es, creo que algunas personas pudieron llegar a la conclusión de que son sus propios dioses y propios ejes de control, y aquellos que antes lo creían tuvieron que exteriorizarlo y buscar a alguien más, sea este ente etéreo o sea alguien de fuera. De acuerdo, muy bien. Es una cuestión de la confianza y de cómo nos puede generar un espacio de confianza. David, bueno, ¿cuáles son tus reflexiones? Al final, el hedonista liberal, ateo, posmoderno y neoliberal, lo único que ha hecho es reemplazar a Dios por su estructura hiperopresiva de lo políticamente correcto. Pero bueno, también hay un Dios que está permanentemente siendo evocado por miles y miles de millones de personas que en este momento están pasando muy mal. ¿Cómo queda Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué perspectiva hay para un Dios en los próximos años, David? A ver, bueno, yo creo que comparto con lo que dijo Anabel en el sentido de que hay un Dios que, o sea, o te aumentó la fe, o hubo un Dios que le hiciste una resistencia, que le hiciste un reclamo, que le hiciste una queja al decir de dónde estás, ¿no? En eso estoy bastante de acuerdo, porque yo creo que pasó mucho. Pero la reflexión que me dices hasta cómo será o cómo queda Dios hasta el 2030, yo creo es que para mí, otra vez voy a una base teórica donde Dios es tanto oscuridad como luz. Entonces, el Dios en el que yo creo es bondad, es amor, es pasión, es alegría, pero también es tristeza, es dolor, caos, destrucción, malicia, maldad. Entonces, yo creo que es eso, el que las personas, como me dicen, no, ¿cómo queda Dios para este 2030? Que comiencen a ver a ese Dios como un ente más humano, más interconectado y menos separado de las realidades. Realidades diversas, realidades ideológicas, realidades religiosas, realidades económicas, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así veo Dios que va a llegar, porque creo que si las personas están viéndolo más, como diría Einstein, el Dios de Spinoza, ¿no? Que es más o menos por el que yo me guío. Entonces, creo que queda ese camino por recorrer y creo que la pandemia es una buena oportunidad porque hay algunas personas que se han dado cuenta que no, ni es tan bueno ni es tan malo el Dios. Entonces, y que también no me dice qué hacer, pero tampoco me salva. Entonces, es una dicotomía que yo creo que se está rompiendo. Muy bien, estuvo genial eso de que no me dice qué hacer, pero tampoco me salva, ¿no? Comencé a pensar, es como esa pareja que no te ahoga, pero tampoco se muestra comprometida. Bien, vamos a una última diapositiva que hemos reflexionado a partir de estos contenidos, que tiene más de mí que de Zizek, ¿no? A que yo prefiero llamarlo desde ese español que él adora, tiene una esposa argentina, pasa la mayor parte de su tiempo ahora en Argentina. La noción de un Dios Padre que nos escucha, que está cerca de nuestro sufrimiento, que dejó de ser verbo para sentir la fragilidad de la condición humana, para sentir su creación.
Necesitamos, creo yo, asumir que ese es el único Dios posible para hermanarnos. Un Padre próximo, que en la plenitud de su vulnerabilidad de Homo sapiens nos recordó que es un Padre que festeja la vida, por eso convirtió el agua en vino, porque es bueno y digno de que siga la alegría, por eso lo primero que hizo es multiplicar el vino, por la esperanza de que lo mejor está por venir. El segundo milagro fue la multiplicación de los panes, un Dios que sustenta, un Dios que es lo que, y esto le recomiendo mucho a un filósofo llamado Dolina, así como se pronuncia argentino, Dolina, que dice algo que rescata Unamuno. Ojo con esto, Dolina, argentino actual, rescata Unamuno. Y esto es algo que yo he discutido mucho con algunos pastores evangélicos a los que estimo mucho. Lo que dice Zizek también, y lo que estoy planteando acá, no nos alcanza con la fe, necesitamos un Dios que actúe, o llenando de esperanza nuestro corazón, o llenando de luz, o por último, moviendo un poco los hilos para que todo no sea tan opresivo, ¿no? Ese Jesús que fue concreto, porque Jesús es no solamente fe, sino el acto de multiplicar el vino para que la fiesta continúe, el acto de multiplicar los panes para el sustento diario, para llevar el alimento, un ser que restaura y sana. Por eso requerimos de esa discursividad, que sí estará cercana, lejos, muy lejos de la parafernalia, de los componentes discursos complejos y del lujo y del glamour. El ser que festeja la vida acercándose a quien está herido o herida, al que está desesperado o desesperada, aquel que se le presentó resucitado a 3 mujeres cuando en ese tiempo se glorificaba por la bendición de no haber nacido mujer. El Jesús que impide un feminicidio de la mujer infiel, un ser que vendría de nuevo con el látigo, otra vez contra los mercaderes que hicieron del ser humano un ser sujetado por los gentes, igual que ahora, pero vendría a materializar lo dicho en Lucas 6:24, hay de los ricos porque ellos ya recibieron consuelo. Junto a ellos, su lugar con los desamparados del mundo, para volver a partir el pan, para también calmar el hambre de abrazos. No solamente el hambre de pan, ese hambre de abrazos, que sufre tanto de hambre esta humanidad. Ese concepto de Dios se lo debemos sacar a la religiosidad jerárquica de los que son millonarios con la fe, que se aleja de la fuente original de una filosofía del perdón, de una filosofía del amor y de la más extrema sencillez de un carpintero de Belén de hace más de 2000 años. Reflexiones finales de este encuentro de COVID, descreimiento y cómo queda Dios. Ramón, ya para comenzar a concluir. Profe, yo había notado hace un rato que había escuchado a un historiador que habló alguna vez de... tiene un libro sobre el sueldo básico universal, que era más o menos lo que proponía uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, y lo que escuchamos como que en las nuevas versiones, que era la luca que iba a dar Arauz, o el estímulo, que claro, en la Johnny se llama estímulo, acá era dogma y era... Subsidio para los vagos. Exactamente, subsidio. Entonces, este historiador hablaba de que siente que para que la humanidad dé otro paso, necesita el estado de una posguerra. Entonces él dice, no es que les estoy diciendo vayan y hagan la guerra, pero que la humanidad necesita entrar como que en ese trance después de la catástrofe, pero de la catástrofe no repentina, pero de la catástrofe más visible y más... ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que siento que pasa con la pandemia? Es tan a cuentagotas y es tan, como decimos, o sea, usted mismo remarcaba, nosotros aquí, los que hablamos desde el tema personal, dijimos, no mencionamos la muerte, ¿verdad? Pero a medida que la muerte se va acercando, recién ahí es tangible la verdadera escala de la pandemia. Entonces, es tan a cuentagotas de que unos estuvieron en cuarentena, pero hubo una mayoría de la población que no estuvo en una cuarentena, que no pudo hacer cuarentena. Así Entonces, esa muerte lenta de la pandemia no deja que de verdad pensemos en los errores pensemos en la tragedia como tal, sino que la vamos como que maquillando y, como decía yo, como que haciéndome loco de ciertas cosas, porque también es abrumador a nivel personal.
Perfecto, Ramón. David, tus 2 minutos finales. Bueno, conclusiones sobre el COVID, el descreimiento y si existe una posibilidad para un Dios en esta década. Primero estoy muy de acuerdo con lo que dijo Ramón. Él habla de esta posguerra, de este estado posguerra, que es lo que yo traté de decir con el dolor. Estamos de acuerdo en eso, creo. Y lo necesitamos, estoy de acuerdo en esa idea, lo necesitamos. Y sí, está genial esa idea de la cuentagotas, porque es así, es como un suerito, ¿no? Tic, 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 que no lo sientes, pero está ahí, está ahí, está. No hablemos tanto de suelo. A ver, que espero que el gobierno y todos los que estuvieron atrás son nefastos, son inhumanos, y espero que los que vengan no sean así, o por lo menos traten, o por lo menos aparenten no serlo. Hay un Dios, hay espacio para un Dios, sí, pero un Dios sin institucionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenga que decirte nadie que este es mi Dios y créelo porque así es a rajatabla, no. Si no va a seguir siendo el mismo ciclo. Y eso. Como siempre, agradeciendo por el espacio y que espero que las personas que logren ver esto puedan sacar algo positivo. Sí, ha sido crítico y está bien que nos critiquen. Eso significa que estamos bien y es muy bueno que lo sigan haciendo. Yo no sé cómo, algún momento tendríamos que analizar, antes de la palabra, Anabela, ¿qué sentían ustedes cuando yo les decía en el 2019, 2020, va a pasar algo muy importante en esta década? Tenemos hasta el 2030, hasta me da escalofríos recordar que, bueno, no me equivoqué. Anabela, bueno, COVID, descreimiento y Dios. Escuchamos. Creo que una cosa que guarda relación con estas tres esferas que hemos analizado el día de hoy es que al final a todas las personas, tanto como miembros como ciudadanos, como miembros de este país, como miembros de una familia, como personas individuales, queda un sentido muy grande de responsabilidad. Responsabilidad frente a ese descreimiento que estamos teniendo actualmente al Estado. Responsabilidad frente al hecho de la situación de pandemia, frente a las decisiones que yo tomo, frente a la prevención, frente al cuidado de las otras personas, frente a mi involucramiento, frente a muchos matices que cada persona ya tendrá y conocerá individualmente. Y responsabilidad también frente a la idea de un Dios que nos está otorgando libertad, frente a la idea de un Dios nuevamente que puede ser tanto etéreo como puede ser algo que yo le otorgo la categoría de Dios y puede ser muy tangible, pero que al final, como experimentamos todo esto de que no estamos en control, también empezamos a tomar nosotros el control para poder sentirnos más seguros. Entonces, la responsabilidad que yo acuño frente a estas cosas y que ya no solo se las otorgo o se las entrego a alguien. Entonces, todas estas esferas son justamente un despertar de esa responsabilidad y que al final también debe ser reconocida como una ausencia de culpa, como, o sea, refiriéndonos a esto sobre la ausencia de un estado que puede resultar dañino y que al final no nos entrega nada más que solo un estancamiento. Cuando la responsabilidad en sí es la aceptación de la acción que yo estaba tomando o de la situación actual que estoy viviendo, una aceptación de la misma y por ende un cambio frente a esta. Entonces yo creo que hay todo un aprendizaje a nivel responsabilidad que si se trabaja a tiempo, tanto a nivel emocional como a nivel de acción y a nivel de pensamiento y conciencia, podría estar evitando toda una situación de catástrofe y guerra que vaya mucho más que a cuentagotas, que justamente comentaban Ramón y David. Perfecto, ya se nos acabó el tiempo, vamos a subir esto de inmediato. Yo quisiera a veces opinar más, pero suficiente. No sé cómo se pudo hacer 3, 4 cursos de filosofía, casi en el monopolio de la palabra. Esta es mi forma de hacer una restauración histórica al respecto. Tenemos, yo creo que ya el próximo tema, tipos de muerte, y estaremos convocando y, por supuesto, gracias por estar, gracias por hacer esta reflexión y lo vamos a seguir haciendo una discusión porque es importante mostrar que podemos desde las diferencias festejar nuestras perspectivas de vida. Un abrazo enorme, ¿sí? Chao.